Hermanos, imaginen un lugar tan aterrador que desafíe no solo nuestra comprensión del sufrimiento, sino que también revele el verdadero alcance de la justicia divina. Es el lago de fuego, descrito en las Escrituras como el destino final de Satanás, sus ángeles y todos los que rechazan a Dios, solo una metáfora o una realidad oscura e ineludible. Muchos evitan pensar en este tema, pero conlleva verdades profundas que pueden cambiar tu comprensión de la eternidad. Hoy, exploremos lo que realmente dice la Biblia sobre este lugar que despierta asombro, fascinación y una necesidad urgente de reflexión. ¿Estás preparado para afrontar la verdad sobre el destino eterno de la humanidad? Lo que está en juego aquí es tu alma. Quédate con nosotros hasta el final, ya que cada detalle de esta revelación puede ser decisivo para tu vida espiritual. El lago de fuego es una de las descripciones más impactantes de las Escrituras, presentado como el destino final de los malvados, Satanás y sus seguidores. Pero, ¿qué significa realmente este lugar de tormento eterno? En Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, está escrito: «Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos». Este pasaje no deja dudas. El lago de fuego no es un lugar de castigo temporal, sino una realidad de sufrimiento eterno. El lago de fuego representa la ejecución final de la justicia divina, un juicio completo e irrevocable contra el pecado. Es el lugar donde el mal encuentra su derrota definitiva y donde la santidad de Dios se manifiesta plenamente. A diferencia del Hades, que es un estado intermedio para las almas de los muertos antes del juicio final, el lago de fuego es la etapa final, el destino eterno para aquellos que rechazan la salvación de Dios. En la teología cristiana, el lago de fuego a menudo se entiende de dos maneras: como la culminación del infierno, el lugar donde el sufrimiento y la separación de Dios alcanzan su cúspide, o como un estado separado de castigo eterno. En lo que coinciden todas las interpretaciones es en que la característica más llamativa de este lugar es la separación total e irreversible de Dios, que es, en sí mismo, el mayor de los tormentos. Esta separación no es solo física, sino espiritual, emocional y eterna, como se enfatiza en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Estos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, la separación de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Por tanto, el lago de fuego no es solo un símbolo del juicio de Dios, sino la máxima expresión de su santidad y justicia, que no puede coexistir con el pecado. Una de las dudas más recurrentes al abordar el tema del lago de fuego es su relación con el infierno, o Hades. Muchos se preguntan: ¿son estos lugares idénticos o existen diferencias fundamentales entre ellos? La respuesta bíblica es clara: el lago de fuego y el Hades no son lo mismo. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, leemos: «Y la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego». Esto demuestra que el Hades, que actualmente sirve como lugar de espera para las almas de los muertos, será destruido y arrojado al lago de fuego después del juicio final. Hades como lugar temporal. Desde una perspectiva bíblica, el Hades es un lugar intermedio donde las almas de los muertos esperan el juicio de Dios. No es el destino final, sino un estado transitorio de sufrimiento para los malvados, como se describe en la parábola del rico y Lázaro en Lucas, capítulo 16, versículo 23. Y en el infierno, estando en tormentos, alzó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Esta descripción retrata al Hades como un lugar de tormento consciente, pero aún no definitivo. El lago de fuego como destino final. Por otro lado, el lago de fuego es el destino eterno e irrevocable, la culminación del juicio divino.
Él no es solo una extensión del Hades, sino la manifestación completa de la justicia de Dios. Mientras que el Hades es un estado temporal, el lago de fuego es eterno, como se describe en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En el mundo antiguo, el concepto de Hades tenía raíces en la mitología griega, donde era visto como la morada de los muertos, un lugar oscuro y neutral. Sin embargo, en la Biblia, el Hades asume un papel específico dentro del plan divino, un lugar de espera para los malvados, mientras los justos descansan en el seno de Abraham. El lago de fuego, a su vez, no tiene paralelo en las mitologías paganas, siendo una revelación única de la justicia de Dios. Comprender esta diferencia es vital para comprender el plan de Dios para la humanidad. Hades refleja la realidad del juicio temporal, pero el lago de fuego representa el juicio final y eterno, un estado definitivo que no ofrece posibilidad de apelación o retorno. Es el lugar donde el pecado, la muerte y Satanás encontrarán su derrota final. Así, mientras el Hades sirve como recordatorio de lo que está por venir, el lago de fuego señala la consumación del plan de Dios, donde todo mal será destruido y la justicia divina se realizará plenamente. El lago de fuego, lejos de ser un concepto abstracto o simbólico, tiene un propósito claro en el plan de Dios. Fue creado como el destino final de Satanás y sus ángeles rebeldes. Esta verdad es confirmada por Jesús en Mateo capítulo 25, versículo 41. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Inicialmente, no fue diseñado para los seres humanos, pero aquellos que rechazan la gracia divina también pueden compartir este destino como resultado de sus elecciones. El lago de fuego es la expresión más intensa de la justicia divina. Revela que Dios es santo y no puede tolerar el pecado o la rebelión contra su voluntad. Esta santidad exige un juicio justo para todos los que rechazan la redención ofrecida por Cristo. Como se destaca en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta muerte no es solo física, sino espiritual, una separación eterna de Dios en el lago de fuego. Este terrible destino no se impone arbitrariamente, sino que es el resultado directo de las decisiones tomadas en esta vida. Dios, en su infinita misericordia, ofrece la salvación a través de Jesucristo, pero rechazar esta gracia significa optar por la separación eterna de Él. Es un recordatorio solemne de que toda decisión espiritual tiene consecuencias eternas, como se enseña en Hebreos capítulo 10, versículo 31. Cosa horrible es caer en manos del Dios vivo. Un ejemplo notable del juicio de Dios se puede encontrar en la destrucción de Sodoma y Gomorra, descrita en Génesis 19. Estas ciudades, conocidas por su maldad, fueron consumidas por fuego y azufre que cayeron del cielo, simbolizando la indignación divina contra el pecado. Aunque ese evento fue temporal, sirve como preludio del castigo eterno que representa el lago de fuego. El apóstol Pedro lo confirma en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 6. Y condenó a destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y dando ejemplo de lo que está por suceder a los impíos. El propósito del lago de fuego va más allá del castigo. Sirve como advertencia para todos los que viven sin considerar las implicaciones eternas de sus elecciones. Es el testimonio de que Dios, aunque es amor, también es justicia. Él no quiere que nadie perezca, pero la responsabilidad de aceptar o rechazar su oferta de salvación recae en cada individuo. Como declara Pedro en el capítulo 3, versículo 9, el Señor no tarda en cumplir su promesa, aunque algunos la tengan por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto,
El lago de fuego es a la vez una demostración de la perfecta justicia de Dios y un llamado urgente para que la humanidad busque la reconciliación con Él mientras aún hay tiempo. El lago de fuego es el destino final de Satanás y sus seguidores y marca el clímax de la batalla entre el bien y el mal. Para comprender el alcance de este juicio es necesario remontarse al origen de la rebelión de Satanás. En Isaías capítulo 14 versículos 12 al 15 encontramos el relato de su caída. «Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana, hija de la mañana, cómo fuiste arrojada por tierra, tú que debilitabas a las naciones». Lucifer, creado como un ángel glorioso, permitió que el orgullo dominara su corazón, queriendo ser como Dios. Esta arrogancia lo llevó a rebelarse contra el Creador, lo que resultó en su expulsión del cielo. Lucifer no cayó solo. En su rebelión, tomó consigo una tercera parte de los ángeles, como se describe en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 4, y su cola llevó tras sí la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Estos ángeles caídos, ahora conocidos como demonios, se convirtieron en agentes del mal en el mundo, buscando alejar a la humanidad de Dios y destruir su creación. Desde la tentación en el Edén hasta el día de hoy, Satanás ha actuado como adversario de Dios y su pueblo. A pesar de su influencia temporal, la Biblia deja claro que Satanás y sus seguidores no escaparán del juicio divino. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, Juan describe el destino de Satanás. «Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre y siempre». Este acto de Dios no es solo un castigo, sino una declaración de su soberanía absoluta sobre el universo. La bestia y el falso profeta mencionados en el Apocalipsis simbolizan las fuerzas del mal que utiliza Satanás para difundir su rebelión contra Dios. Estos también serán derrotados y arrojados al lago de fuego, marcando el fin de su influencia en el mundo. El hecho de que Satanás sea arrojado al lago de fuego no solo sella su destino, sino que también garantiza que el mal nunca más tendrá poder sobre la creación. La caída de Satanás y sus seguidores sirve como un poderoso recordatorio de la justicia y la santidad de Dios. No tolerará el mal, y su juicio final será completo e irrevocable. Judas, capítulo 1, versículo 6, nos recuerda: «Y a los ángeles que no guardaron su autoridad, sino que abandonaron su morada, los reservó en tinieblas y en prisiones eternas hasta el juicio de aquel gran día». Este juicio no solo demuestra la justicia divina, sino también la victoria definitiva del bien sobre el mal. Si bien el lago de fuego representa el fin de Satanás y el pecado, también trae esperanza a quienes permanecen fieles a Dios. Nos asegura que el mal no tendrá la última palabra. En un mundo donde a menudo parece que prevalecen las fuerzas de las tinieblas, la promesa del juicio final de Satanás renueva la fe de los creyentes en la victoria de Dios. Esta victoria es definitiva y eterna, reafirmando que todo poder y autoridad pertenece al Señor. El destino de Satanás en el lago de fuego es una proclamación universal de que Dios es justo, santo y fiel a su palabra. El lago de fuego, aunque inicialmente preparado para Satanás y sus ángeles, también se convierte en el destino final de aquellos que rechazan la gracia de Dios. La Biblia es clara al respecto y destaca que el juicio divino no hace acepción de personas, sino que se basa en las decisiones espirituales de cada individuo. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, leemos: «Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es el segundo muerte».
Este versículo proporciona una lista que refleja no solo acciones, sino también condiciones y actitudes del corazón que revelan un rechazo deliberado de Dios. El lago de fuego no es solo un destino reservado para aquellos que han cometido actos visibles de maldad, sino también para aquellos que viven en incredulidad y rechazan la oferta de salvación de Cristo. Este rechazo es el factor determinante. Juan capítulo 3, versículo 18 enfatiza: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por lo tanto, la incredulidad no es solo una elección pasiva, sino un acto activo de alejarse del único medio de salvación. La lista presentada en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, no es exhaustiva, pero representa categorías de pecados que reflejan un corazón endurecido y una vida en rebelión contra Dios. Por ejemplo, cobardes se refiere a aquellos que por miedo o falta de fe se niegan a seguir la verdad de Dios. Incrédulos, aquellos que eligen ignorar o rechazar el Evangelio. Abominables y asesinos representan acciones y estilos de vida que deshonran la santidad divina. Fornicarios, hechiceros e idólatras. Señale a aquellos que anteponen sus propios deseos o los de otros dioses al Creador. Mentirosos reflejan el rechazo de la verdad, que es la esencia misma de Dios. Más que actos externos, estos comportamientos indican un corazón que no ha sido transformado por la gracia de Cristo. Esto se evidencia en Mateo capítulo 15, versículos 18 y 19, donde Jesús enseña que lo que contamina al hombre viene de dentro, pero lo que sale de la boca, del corazón viene. Y esto es lo que contamina al hombre. Del corazón vienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, prostitución, hurtos, falsos testimonios y blasfemias. Dios, en su infinita misericordia, desea que todos se salven. Ofrece repetidas oportunidades de arrepentimiento, pero aquellos que endurecen su corazón y persisten en su incredulidad, eligen por sí solos la separación eterna. Hebreos capítulo 10 versículos 26 y 27 advierte: porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino una expectación terrible de juicio y fuego ardiente que consumirá a nuestros adversarios. Esta separación no es solo consecuencia de acciones, sino del rechazo del plan de redención ofrecido por Dios. Juan capítulo 3 versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no verá la vida, porque la ira de Dios permanece sobre él. El lago de fuego se llama la muerte segunda en el Apocalipsis, porque representa la separación definitiva de Dios, quien es la fuente de toda vida. Si bien la muerte física es inevitable para todos, la segunda muerte se puede evitar mediante la fe en Jesucristo. Aquellos que eligen rechazar esta verdad se dirigen hacia un destino donde ya no hay esperanza de reconciliación o alivio. Esta realidad trae un llamado urgente para que la humanidad responda al llamado de Dios. El lago de fuego no fue creado para los seres humanos, pero el rechazo de la gracia divina conduce a este destino. Según Corintios capítulo 6, versículo 2 declara: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. La invitación de Dios es clara. Mientras hay vida, hay oportunidad de arrepentimiento y transformación. Esta parte de la narración no solo revela la gravedad del juicio divino, sino que también señala el inmenso amor de Dios, que entregó a su Hijo en sacrificio perfecto para que nadie tuviera que afrontar este destino. La elección, sin embargo, nos pertenece a cada uno de nosotros. El libro de la vida es una de las imágenes más impactantes del juicio final, un registro celestial que contiene los nombres de todos los que han sido redimidos por la sangre de Cristo.
En Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, leemos, «Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego». Este versículo resalta que la inscripción en el libro de la vida no es opcional, sino esencial para escapar del destino eterno en el lago de fuego. El libro de la vida se menciona en varios pasajes bíblicos indicando su importancia en el plan de salvación. Filipenses capítulo 4 versículo 3 se refiere a él como el registro de los colaboradores cuyos nombres están en el libro de la vida. Ya en Daniel capítulo 12 versículo 1 vemos que aquellos cuyos nombres están escritos en el libro serán libertados en el tiempo del fin. Esto refleja el concepto de que la salvación es individual y personal, y que Dios conoce a cada uno de los que le pertenecen. La Biblia enseña que la inscripción en el libro de la vida ocurre cuando una persona se entrega a Cristo, reconociéndolo como Señor y Salvador. Juan capítulo 1 versículo 12 dice, «Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios». Es la fe en Jesús y la aceptación de su obra redentora lo que asegura que el nombre de uno esté en ese registro celestial. Por otro lado, también está la advertencia de que se pueden tachar nombres del libro de la vida. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5 dice, «El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida». Esta promesa refleja la seguridad de la salvación para aquellos que permanecen fieles a Dios. En el gran día del juicio, el libro de la vida será abierto como evidencia del destino eterno de cada persona. Apocalipsis capítulo 20 versículo 12 describe esta escena. «Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras». Este juicio revela la justicia y la santidad de Dios, pero también su gracia, al ofrecer la salvación a través de Cristo. No hay otra manera de tener tu nombre inscrito en el libro de la vida que no sea a través de Jesús. Hechos capítulo 4 versículo 12 dice, «Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos». Esto enfatiza que las buenas obras, la religión o la moralidad no son suficientes. Solo la fe en Jesús es capaz de garantizar la vida eterna. Por lo tanto, el libro de la vida es un poderoso recordatorio de que las decisiones tomadas en esta vida tienen consecuencias eternas. Nos llama a reflexionar. ¿Dónde está registrado nuestro nombre? El lago de fuego es uno de los conceptos más debatidos en las Escrituras, lo que plantea dudas sobre su naturaleza literal o simbólica. Muchos teólogos sugieren que el lago de fuego puede ser una metáfora que representa la separación eterna de Dios y el sufrimiento espiritual. Sin embargo, el lenguaje utilizado en la Biblia, especialmente en el Apocalipsis, apunta a algo mucho más concreto y aterrador. Quienes defienden la idea de que el lago de fuego es simbólico, argumentan que representa la pérdida irreversible de la comunión con Dios. En Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9, Pablo describe el castigo eterno como la separación de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esta interpretación se centra más en la naturaleza espiritual del sufrimiento, destacando la ausencia total de todo lo bueno y santo, ya que Dios es la fuente de toda bondad. Además, la literatura apocalíptica suele utilizar un lenguaje simbólico para transmitir verdades espirituales. Palabras como fuego y azufre podrían representar la intensidad del tormento y la purificación asociados con el juicio divino. Por otro lado, las descripciones en Apocalipsis capítulo 20 versículo 10 y capítulo 21 versículo 8 indican que el lago de fuego es más que un concepto abstracto. Juan escribe,
Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La repetición de detalles como fuego y tormento eterno da peso a la interpretación literal. Además, Jesús, en sus enseñanzas, solía utilizar imágenes vívidas para describir el destino de los malvados. En Mateo capítulo 13, versículo 42, él habla de un horno de fuego donde habrá llanto y crujir de dientes. El lenguaje utilizado por Jesús sugiere una realidad que va más allá de lo simbólico, algo que es a la vez físico y espiritual. Independientemente de si es literal o simbólico, el lago de fuego transmite un mensaje claro. Representa la justicia de Dios en acción y el destino irreversible de quienes rechazan su gracia. Esta dualidad de interpretación no disminuye su gravedad, pero resalta el carácter santo y justo de Dios. La Biblia nos llama a no ignorar esta verdad. Ya sea literal o metafórico, el lago de fuego es el lugar de eterna separación de Dios, que en sí mismo es el mayor sufrimiento posible. Jesús nos advierte en Marcos capítulo 9, versículo 48, sobre el lugar donde tu bestia no muere y el fuego nunca se apaga. Por lo tanto, más importante que debatir su naturaleza es comprender el llamado urgente de las Escrituras, aceptar la salvación en Cristo mientras haya tiempo. El lago de fuego no es un concepto que deba tomarse a la ligera, sino un recordatorio solemne de la seriedad del Evangelio y la necesidad de responder al llamado divino. Religiones como el Islam y el hinduismo tienen conceptos similares de castigo eterno. Esto sugiere que la idea de un juicio final está presente en varias culturas, pero el lago de fuego es único en la narrativa bíblica. ¿Cómo evitar el lago de fuego? El Evangelio ofrece la respuesta: aceptar a Jesús como Salvador. Romanos 10:9 dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. A los fieles se les promete la vida eterna con Dios, libre de dolor y sufrimiento. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, describe la nueva Jerusalén. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Esta es la esperanza que nos motiva a seguir a Cristo. El lago de fuego no es solo una metáfora, sino una realidad descrita en las Escrituras. Él es el destino final de Satanás, sus seguidores y todos los que rechazan la gracia de Dios. Sin embargo, a través de Jesucristo se nos promete la vida eterna. Oración final. Señor Dios, te damos gracias por tu justicia y la oportunidad de salvación en Cristo Jesús. Te pedimos que abras nuestros ojos a la verdad y fortalezcas nuestros corazones para seguir tu voluntad. Ayúdanos a vivir en santidad y proclamar tu palabra para que otros también encuentren la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.